Bueno, pues las pateras siguen llegando, el buen tiempo, el hecho de que los alisios no estén soplando, pues facilita que vengan de escasamente a 2 días de aquí, en Agadir y esa zona del continente africano, vengan pateras, embarcaciones precarias. Y hoy una de ellas pues intentó desembarcar por Arrieta, por lo visto se perdió el control, el patrón de ella. Finalmente han tenido que ser pescadores de la zona quienes les han ayudado y luego ya fue trasladada en la salvamar hacia Nao. Buenas tardes, estamos en Café de Periodista y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lancelot Radio y también a todos aquellos que nos ven a través de Internet. En la segunda parte vamos a tener a Pedro Sajiné, el nuevo senador autonómico por la comunidad autónoma, en este caso por Coalición Canaria. Como saben, está también otro senador autonómico por el Partido Popular y otro por el Partido Socialista. Don Pedro Martín, buenas tardes, Jorge, ¿cómo estamos? Buenas tardes, muy bien. También está con nosotros Valentín Ollané. Buenas tardes, Valentín, ¿cómo estamos, Buenas Valentín? tardes, Jorge, muy bien. Bueno, el tema de las pateras es un tema que ya cansa, siempre decimos más o menos lo mismo. Ayer creo que se entrevistó, si no me equivoco, corrígeme, ayer o hoy, el ministro Marlaska, el ministro del Interior, con la consejera de Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias, para tratar de solventar la situación, porque se está llegando ya, Valentín y Pedro, a una situación realmente, cualquiera de los dos, límite. Sí, vamos, la cuestión está en que se hace necesario tener más fondos, más dinero, fundamentalmente dinero para poder disponer de sitios de atención a los inmigrantes, porque primero no hay lugares donde ubicarlos, están saturados en la mayoría de los casos y además, decir Canarias, no, que es la puerta de entrada de la inmigración africana, no puede asumir completamente todos los gastos que supone a todos los niveles la inmigración. Y hay un compromiso, porque además las competencias en inmigración las tiene el gobierno central, y hay un compromiso de que el gobierno tiene que financiar, digamos, la mejora de los centros, la ampliación de los centros y sobre todo conseguir algo que es muy importante, que es derivar también a otras comunidades autónomas a los inmigrantes. Es decir, es necesario pedir solidaridad, porque esta solidaridad no es decir, oye, es que la situación es complicadísima, estamos viviendo una situación que es necesario buscar que otras comunidades autónomas también ayuden a Canarias, estamos en un momento crítico, la verdad. A mí me parece ahí estamos viendo sí, precisamente imágenes, porque El Hierro, que es una isla de escasamente 12 o 13.000 habitantes, sí, no tiene muchos más. Que para que lo entienda, lo que puede tener un municipio medio de la isla de Lanzarote. San Bartolomé tiene creo que 20.000, ¿no? 20 Yaiza puede tener esos 12 o 13 o 14.000 incluso habitantes. Creo que tiene más que El Hierro, ¿eh? Pues más que El Hierro, pues llegaron en un fin de semana, si no recuerdo mal, cerca de 800 personas y entonces tuvo que ser la delegación del gobierno porque el presidente del Cabildo del Hierro dijo que mira que era insostenible, que no tenían sitio para poder Pero cobijar. no se tienen recursos para atender a tanta gente que viene de y ahí se ven imágenes precisamente en este caso de un videoaficionado que sacaba imágenes, es verdad que un poco críticas, diciendo que los medios de comunicación no iban ocultaban esas imágenes que se están viendo ahí, que es la llegada del ferry de Arma desde la isla del Hierro hacia Tenerife, en este caso Santa Cruz de Tenerife, y dicen que ahí se ve la fila de gente llegando y que no había ningún medio de comunicación porque ocultan esas imágenes. Bueno, yo antes que nada me gustaría primero decir que evidentemente estamos ante el fracaso de la política exterior de España con Marruecos o de la Unión Europea incluso con Marruecos, porque lo primero que hay que hacer es intentar evitar este drama migratorio, que esta gente arriesgue su vida. Evidentemente es una cosa muy complicada que no se ha conseguido por parte de casi ningún gobierno, pero es verdad que ahora está siendo casi insostenible, ¿no? Y este gobierno precisamente con esta nueva crisis migratoria ha tenido dos latentes, como fue la de cuando el tema de Arguineguín, que también tuvimos nosotros nuestra parte aquí en Lanzarote, y la que estamos viviendo ahora. Y después con respecto a lo que para mí es importantísimo lo que está diciendo Valentín con respecto a la solidaridad entre comunidades. Lo que es insostenible en que en Canarias tengamos miles y miles y miles de personas. Evidentemente el gobierno central tendrá que implementar los recursos. ¿Por qué no que otro remedio? Porque son sus competencias. Es verdad que también
pues nos vamos a ver mermados en otros temas que tienen que servir para atender las necesidades de los ciudadanos de Canarias, como puede ser el tema de la seguridad, se derivan para el tema del control migratorio, falta seguridad, entonces habrá también que pedirle al gobierno que tome medidas para incrementar, para incluso si tiene que crearse una especie de destacamento para que controle este tipo de situaciones o que se dedique a este tipo de situaciones, que se haga, o mandar un número específico de gente para que ayude a esto. Y después el tema de la solidaridad entre comunidades, amén del tema de los recursos, pero los recursos del otro día el presidente del gobierno de Canarias decía que Escribá se comprometió a renovar los 50 millones de euros para los menores, para los menores, pero es que es verdad que vienen muchos más mayores que menores y vamos a ver cómo se atiende todo esto, ¿no? Vamos a ver porque las cosas se están complicando más de la cuenta y sobre todo porque quedan, como bien dice Fernando Clavijo, el presidente del gobierno de Canarias, que está pidiendo auxilio al gobierno central, es que vienen 2 meses, que es todo lo que resta del mes de septiembre, todo el mes de octubre, y parte de noviembre, incluso noviembre, ¿no? Y diciembre, pero bueno, ahí ya menos. Pues pueden venir otros 5 o 6 mil inmigrantes más. Vamos a ver, porque según cuentan, en este caso informaciones de Marruecos, en las costas marroquíes hay una cantidad increíble de gente esperando ser trasladada a la isla de Yo no es por nada, Lanzarote, pero ¿no? si en Europa se tiene ya reconocido que hay necesidad de mano de obra, ¿por qué no se llegan a acuerdos internacionales para intentar llevarlo de forma regular, de forma segura, con contratos de trabajo y que se intente paliar un poco el tema de la... sería lo ideal, Pedro. Eso sería lo ideal, pero es que tan complicado no parece, desde mi punto de vista. Parece que siempre va a haber una mafia que va a traer gente que no tiene posibilidades, porque para poder venir a Europa tiene que ser, como tú dices, reglamentado, con un contrato de trabajo, con visado, sí, etcétera. Y hay mucha gente que no habrá para todo, entonces habrá muchos más que quieren venir que los trabajos que se ofrecen. Pero bueno. De todas maneras, este gobierno que está en funciones da la sensación de que está a otras cosas y que tampoco le interesa mucho. No está mucho, la verdad. Es decir, si no es porque desde Canarias le han tenido que mandar cartas al presidente de Canarias, al presidente Sánchez, pero no ve la realidad. O sea, no le informan su jefe y está en otra cosa, en lo que todos sabemos, intentar conseguir la investidura. Y es que, fíjate tú, y el senador de Lanzarote, en este caso del Partido Socialista, el que salió, pues yo creo que debería ser también un portador de esa preocupación. Él siempre ha dicho que los dos senadores, los dos. Bueno, ya que tenemos dos ahora... ¿Y qué? ¿Por qué no? Ese tiene que estar preocupado que lo hagan los dos. Tiene que estar preocupado por todo, no solo por Lanzarote, sino por todo. Pero me refiero que Manolo debería estar preocupado. Yo no sé, porque seguramente en otros medios de comunicación el hombre ha mostrado su preocupación. Aquí todavía no se le ha oído nada, pero también es verdad que tampoco lo hemos llamado. Vamos a ver si en los próximos días lo podemos llamar para que nos diga lo que tú estás diciendo. A ver si hay esa sensibilidad y esa preocupación por parte del gobierno por lo que se avecina. Fíjate si le falta información, Jorge, que esta mañana oía en una radio una entrevista a uno de los miembros de la Salvamar. Sabes que está la Salvamar, la Nair, que uno ya se sabe los nombres directamente de tanto que la utiliza y que tiene que escribir sobre ella, ¿no? La Nair y la Polimia. Pues una de ellas, que era la Polimia, andaba marcha atrás. Pero por la presión que han hecho, se la iban a llevar a Cataluña, ¿sabes a dónde? Lo ha dicho esta mañana este hombre, a la zona del Mediterráneo para temas de yates, es decir, pues si tienes que remolcar a un yate, que también esa es otra de las labores de Salvamar, lógicamente, atender pesqueros, yates, pero solo para la zona de los yates, dices tú. Pero ¿cómo es posible que te lleves una Salvamar, una embarcación de este tipo, justo en medio de una crisis migratoria como la tenía? Pues era de la intención que tenía el gobierno al respecto. Bueno, de esto vamos a seguir hablando, pero no va a ser hoy porque hoy tenemos otros temas. Por cierto, que ha habido una cierta polémica, ayer ya la comentábamos, Pedro, porque el Cabildo en la época de Dolores Corujo, pues según Coalición Canaria no cumplió con sus deberes, que era elaborar el plan hidráulico y otros hidrológico también. Hidrológico de Canarias. Y yo diría que no es según Coalición Canaria, lo digo por los documentos a los que hemos tenido acceso. Yo diría que es el gobierno de Canarias, el anterior gobierno y el actual, el que dice que no han cumplido. No, eso es evidente, que no han cumplido. Digo que Coalición Canaria lamenta que no se haya podido cumplir con la redacción, la elaboración de ese plan, en este caso hidrológico de la isla Lanzarote, que estaba obligado a hacerlo porque eso es una directiva de la Unión Europea
que obliga a todas las islas, a los territorios insulares, a tener esos planes. La Unión Europea sancionó a Canarias Había precisamente un expediente de por no tener aprobado el plan Para evitar la Lanzarote. sanción es lo que se ha hecho, es subrogarse las competencias en materia de aguas en dos aspectos, en el tema del plan hidrológico y en el tema del programa para riesgo de inundaciones. Sí, esas dos competencias es lo que le quita, que no creo que haya muchas más tampoco. Riesgo de ¿no? inundación, sí, esos son los dos planes que nos han hecho. Pero bueno, tú dices que el señor Sánchez está en otras cosas, pero yo creo que el PSOE en aquel entonces también estaba en otras cosas. Sí. Porque como esto ha ocurrido en otras cosas que se le han perdido, según en este caso sí Coalición Canaria, pues proyectos que no se han desarrollado, que tenían dinero, que no se han podido ejecutar. Y es verdad que eso ocurre a casi todos los gobiernos, siempre alguno se queda sin ejecutar, pero la proporción de los proyectos que se quedaron sin ejecutar en la época del PSOE, en el Cabildo de Lanzarote, de estos últimos 4 años, realmente ha sido pues lamentable, ¿no? Y lo peor, Jorge, es como siempre, la incapacidad para reconocer un error, una falta de diligencia y tal que tiene el Partido Socialista, ¿eh? Es decir, han dicho que es que el anterior gobierno, o sea, el señor Pedro Sanginés otra vez, le había dejado el Consejo Insular de Aguas desmantelado. Y no se pregunta, pero vamos a ver, ¿no hay responsables políticos de aguas en el gobierno socialista? Los había. Es decir, ¿cómo puedes decir que porque está desmantelado? 4 añitos para desmantelarnos, para volver a montar, si se lo encontraron así. Puede tardar 6 meses, 8 meses, 1 año, pero hombre, que no se haya movido ni un papel para realizar ese plan, es que simplemente pasaron de hacerlo. Entre otras cosas porque yo creo que ellos creían que lo hiciera el propio gobierno. Que no va a venir mal, que no va a venir mal porque el gobierno de Canarias tiene más recursos que el Cabildo de Lanzarote. Ahora no viene mejor, una vez que esté así, pero son falta de responsabilidad, igual que ceder las gestiones de ¿cómo se llama? La delegación ambiental, no, ¿cómo se llama la oficina? El órgano medioambiental. Sí, el órgano medioambiental también, como que aquí no somos capaces de tener nuestros técnicos. Está a punto de conformarse el órgano medioambiental insular. Ahora. Pero se había cedido la competencia. Nos dijo ayer Jesús Mallín en Los Dolores que dentro de pocos meses tendremos el plan de la zonificación de donde van las energías alternativas. El plan especial de la JERI antes de diciembre puede estar también preparado ya y listo para aprobación ya definitiva. A exposición pública, por lo menos. A mí me dijo, ayer le entendí yo para aprobación definitiva porque ya está casi todo el trabajo hecho. E incluso algo novedoso, creo que era importante, también una zonificación y un plan estratégico de acampadas para la isla de Lanzarote. Bueno, yo cuando los vea también me los creo porque es verdad que Jesús ha entrado con mucha fuerza, con muchas ganas, el propio grupo de gobierno de Osvaldo Betancourt, ahí vemos también a un Domingo Ceja entregado a la tarea de resolver un problema histórico que se agravó en los últimos 4 años también, pero que ahora ya no vale excusa de echar en los próximos ya 4, 5, 6 meses ya los problemas le van a caer a Osvaldo Betancourt, por mucho que es verdad que viene de una situación realmente el tema del agua lamentable, ¿no? Bueno, ayer precisamente Osvaldo Betancourt preguntó en el Parlamento de Canarias en su estreno como nuevo diputado. Sí, tomó posesión él y Cristina Calero. Y Cristina Calero de Coalición Canaria, en este caso por Pedro Sanginés, que se dejó su día el acta, también y dejó Migdalia Machín. Bueno, pues Osvaldo se entrenó precisamente ayer preguntando a la consejera de Sanidad, a la nueva consejera de Sanidad, ¿para cuándo, que es esta señora, para cuándo va a estar construido puesta en funcionamiento del famoso búnker de radioterapia y también el de hemodinámica? La puesta en marcha de estos servicios es prioritaria. Tanto la oncología radioterápica como la unidad de hemodinámica serán realidad este mismo año en Lanzarote. Las obras de adaptación del búnker están finalizadas y la instalación del equipo comenzó el 28 de agosto. Actualmente se están realizando los trabajos de instalación y calibración del acelerador, pendientes de obtener los permisos preceptivos del Consejo Nuclear. Informo que el equipo de cardiología intervencionista se instaló en junio y que actualmente se están realizando los trabajos de calibración y tramitación del permiso con industria. Se prevé a finales de este mes se inicie la actividad. Bueno, pues es una noticia muy importante. Como sabe, esto tenía que haber estado ya en funcionamiento por lo menos desde el pasado mandato del gobierno de Ángel Víctor Torres. Es verdad que no se sabe muy bien por qué,
Porque no retrasó. cabía la maquinaria, dijeron en algún momento. Pero eso creo que no, eso el propio José Luis Aparicio dijo que está bien, como chiste está muy bonito, Pedro, pero no. No, yo no dije el chiste, lo dijeron en fuentes informadas. Bien informadas. Sí, pero es verdad que también, nos lo decía ayer Yone Caraballo, que también se estrenaba como orador dentro del Parlamento de Canarias en el día de ayer, que en septiembre probablemente la unidad de hemodinámica esté en funcionamiento, en diciembre... En prueba, creo, sí. Prueba, sí, pero a ver quién se deja probar el corazoncito ahí. Pedro, pues, hombre, yo supongo que será gente con experiencia, así que pruebas pocas. Y el tema del acelerador, esto es la unidad oncológica, esta la de radioterapia, en diciembre. Probablemente estén en funcionamiento. Pues esos son dos objetivos y ha hecho bien el presidente en pedir esa información, que está muy bien que lo pida. Ahora, don Oswaldo, lo que tiene que hacer es un seguimiento para que esos plazos que ha dado la consejera Monzón, la nueva consejera de Sanidad, pues se cumplan. Sí, porque además, a ver, lo que ha dicho es importante, algo nuevo, algo que no se sabía, porque hasta ahora lo que ha dicho Pedro, el rollo de que él no cabía la maquinita ahí, y bueno, y es que nosotros hemos visto, y además en imágenes, como las que estamos viendo ahora, que la instalación estaba hecha, que tienes que además aislarla con plomo, y que solo faltaba el aparato. El aparato es el acelerador lineal. Ahora sabemos que el acelerador lineal efectivamente cabe, se supone que cabe, pero dice que está calibrándose. Que no sabemos exactamente muy bien quién es, pero que además, que esto me pareció curioso, que no lo dijo aquí, tiene que tener, y está pendiente de un permiso del Consejo de Seguridad Nuclear, porque esto va, es un acelerador nuclear, lo que van a poner ahí, ¿no? Entonces, claro, lo que uno no sabe es exactamente si tiene que pasar tanto tiempo, ¿no? Para que sea operativo, ¿no? Es decir, exactamente qué es lo que es la calibración. Serán aparatos complicados, no lo sé, de verdad que no lo sé. No, porque es que me suena, Pedro, ya en diciembre me suena a ir dando argumentos fecha que casi nadie entiende si no eres un experto, y que lo único que pretende es ir estirando más el chicle para que... Calibrar, me imagino que es ajustar. Sí, supongo yo. Me imagino que es ajustarlo, hombre, porque son cosas muy sensibles. Si lo ponen en funcionamiento de aquí a diciembre, yo creo que se les lo podría aceptar y sería una fecha más que aceptable después de lo que hemos esperado. Lo de la unidad de hemodinámica, evidentemente, era algo también necesario y que estaba armada, pero se paralizó por el tema del COVID, porque hacían falta 2 salas. Lo que sí he hecho yo de menos es el tema del hospitalito. El hospitalito, una obra de urgencia que iba a hacer para socorrer, por el momento no para enfermedades emergentes que podrían ser contagiosas, porque afortunadamente hemos pasado eso, pero sí iba a auxiliar a unas infraestructuras que se han quedado soletas. La urgencia me gustaría a mí, ¿qué entienden ellos por urgencia? Habrá que preguntarle al nuevo, en este caso, gerente del hospital, a ver si tiene la misma idea que tenía José Luis, porque José Luis Aparicio tenía una idea, que era lo que dice Pedro, es decir, para que sirva de complemento para aliviar la presión hospitalaria, y en cambio no sabemos todavía, porque este es recién tomado el señor nuevo gerente. Yo no recuerdo su nombre, sé que es doctor, pero no recuerdo su nombre. Pablo Ejía, sí. Que es neurocirujano. Y otra cosa, neurólogo, perdón. Y otra cosa que habría también que preguntarle, aprovechando si está funcionando bien, porque había una medida intermedia hasta tanto empezar a funcionar aquí el acelerador lineal, que era que vinieran los profesionales. Son los profesionales de oncología, para que la gente no se tuviese que desplazar. Sí, pero no a darse radioterapia, no, solo para el diagnóstico. Pero eso, nos lo dijo ayer Yone Caraballo, que le había preguntado en fuentes oficiales ahí en el Parlamento, y a la consejería, que por lo visto esa idea ya se había sellado y se iba a ir directamente a poner en funcionamiento el búnker de radioterapia. Bueno, pues la catástrofe en Marruecos continúa, los cadáveres siguen aumentando, los muertos, y realmente ha sido una de las mayores desgracias en los últimos tiempos que ha ocurrido en el país vecino de Marruecos. Tenemos precisamente a Stavros Meleklidis, que es, en este caso, vulcanólogo del Instituto Geográfico Nacional. Muy buenas tardes, don Stavros. Hola, buenas tardes. Bueno, el terremoto de Marruecos, la gente de Canarias se pregunta si puede ocurrir más o menos algo parecido en nuestras islas. Bueno, el terremoto de Marruecos, el terremoto que hemos tenido en Marruecos tiene que ver con otro sistema, digamos, geológico, que es
la prolongación de una colisión entre la placa africana y euroasiática, y como tal pues hay un sistema de fallas que empiezan desde el mar de Alborán, en las ciudades de Ceuta, Melilla, y van hacia abajo todo el Atlas. Y el caso nuestro no tenemos este sistema porque nosotros estamos sobre el extremo de la placa africana, donde no hay en realidad fallas grandes, pero sí que hemos registrado terremotos de magnitudes de 5, como lo que hemos registrado entre Gran Canaria y Tenerife, o lo que hemos registrado durante las erupciones del Hierro y de La Palma, ¿no? Son diferentes, digamos, los sistemas que pueden generar esa sismicidad, tan alta como un 7 por ser un terremoto volcánico, no, pero podemos siempre tener un terremoto considerado en esa magnitud. O sea, hay que entender también que pasando de 5 a 6 es una orden de magnitud mayor, entonces la energía es mucho mayor, pero son distintos, digamos, el estatus geodinámico que tiene Canarias, y como tal ese tipo de terremotos por ahora no hay ni registros. No hablo de registros históricos, pero también registros geológicos, fallas que encontradas en la isla que pueden justificar. Le digo esto porque hay una información de Involcán que habla de que en los próximos 50 años en las Islas Canarias pudiera la probabilidad estadística al menos alta, ¿no? de que haya un 50% de posibilidades de que haya un terremoto, un movimiento sísmico de esas características. Bueno, en realidad lo que me está hablando es un estudio que lo ha hecho el IGN. Sí. Se trata de incluir toda la sismicidad los últimos 1000 y pico años, porque tenemos la parte que está registrada a través de la instrumentación, pero tenemos también los documentos históricos y luego tenemos también los hechos que encontramos en el campo. Entonces, la probabilidad es algo que, ¿cómo decirlo?, que se basa en un muestreo, por decirlo, muy pobre, ¿no? No podemos decir ni para la erupción ni para un fenómeno como un terremoto, no podemos hablar de probabilidad hasta que no tengamos un registro muy completo, y ese registro muy completo podríamos decir que pocas regiones en el mundo tienen ese tipo de registro. Y no hablo solamente de registro instrumental, también hablo de registro histórico, pero también hablo de registro que tiene que ver con la paleosismología, cuando se ve fallas. Y podemos hablar de terremotos de hace 5.000, 8.000, 10.000 años con un retorno, ¿no? Entonces, yo no entraría tanto en la probabilidad. Sabemos que Canarias, de magnitudes entre 5 y 5,5 sí que hemos tenido, como he dicho. Un evento de tipo Marruecos no digo que es imposible, pero es improbable. Y sobre todo porque ahora mismo en Canarias no hay registro de ninguna falla activa, ¿no? Eso es muy importante. Un terremoto volcánico, como he dicho, puede generar una sismicidad, pero aquí hablamos de un terremoto tectónico que está ligado a una actividad, de un movimiento de placa, y como tal, pues los esfuerzos son mucho mayores. Y por eso también, como la placa sigue moviéndose, pues ese tiempo de repetición, el periodo de repetición de ese tipo de terremotos es mucho más corto, porque se acumulan los esfuerzos. Ya. Pedro Martín quería hacer una pregunta. Stavros, buenas tardes, señor Stavros. El tema de la tragedia, el tema de la destrucción, si se extrapolara, que está diciendo usted que no es muy probable que se produzca, pero si se extrapolara a Canarias por la parte que nos afecta, por las construcciones, por la forma de construir aquí en Canarias, ¿sería tan devastador como ha podido ser el de Marruecos, como ha sido el de Marruecos? Bueno, yo en mi punto de vista creo que no sería tan devastador por dos motivos. Primero, por la forma de construcción. Aquí, al menos en las islas, se usa material, digamos, apto. No hablamos de adobe, hablamos solamente de las casas muy antiguas. Tiene ese tipo de construcción. La mayoría de ellas están con bloques, que muchos de los bloques, además de las dos grandes islas, tiene dentro pomes, ¿no? Que pomes es un material que permite digamos, un corte en esa continuación de la onda, pero también hay que entender que aquí los últimos años hay una norma sismoresistente que se tiene que
que seguir construyendo con esa norma, y tiene que actualizarse esa norma se actualiza en determinados periodos, porque con esa norma, a raíz de los terremotos que se registran en Canarias y a raíz de los registros de intensidad, porque hay que distinguir la magnitud de un terremoto de la intensidad, ¿no? Magnitud es el número que caracteriza el terremoto. En este caso de Marruecos hablamos de 6, 9 o 7, pero la intensidad luego depende de cómo lo siente la persona o cómo lo siente la estructura, ¿no? Entonces, a través de esos mapas de intensidad, pues se actualiza esa norma y teniendo los registros, como he dicho aquí en Canarias, corto periodo, es verdad, porque nosotros aquí los años históricos en Canarias son apenas 500 años y los años instrumentales, el primer sismógrafo aquí en Canarias fue apenas 100 años por ahí, o menos incluso, pues poco a poco se actualiza, pero yo creo que no podríamos comparar porque primero estamos en un espacio distinto, en una región distinta, y luego creo que no es comparable las construcciones que hay en Canarias con las que hemos visto por la tele de Marruecos. Valentín Ollané, por favor, quería hacer una pregunta. Señor Estauro, buenas tardes. Yo es que tenía la misma pregunta que Pedro, porque me parecía sobre todo muy interesante de cara a posteriores terremotos, sobre todo para ciudades que tengan construcciones, pues eso, en Marruecos lo que ha pasado sobre todo el número de muertos fundamentalmente en las zonas rurales con las casas de adobe. En las zonas más pobres. Claro, es decir, un terremoto de estas características en Tokio ahora tiene la densidad suficiente como para que pasara eso, probablemente no, porque los edificios ya sí que están construidos teniendo en cuenta que es además ciudades que han tenido otros terremotos. Eso por un lado, si hay que prepararnos muy bien para eso. Y segundo, que le quería preguntar, la duda que tengo en torno a la intensidad del terremoto de Marruecos, porque se habla de la escala Mercalli, pero se habla de la escala Richter, entonces no tengo muy claro esos conceptos, ¿no? Bueno, primero, yo le digo, yo he vivido un terremoto de esa magnitud, de un 7, en una ciudad de 1 millón de habitantes. Ha caído solo un edificio y se han matado 11 personas, ¿no? O sea, como ve, la diferencia es la estructura, es lo que hace. Y en ese caso de Marruecos, pues hemos visto todos por la tele cómo están construidas las casas sin ningún reglamento y con materiales que no son materiales, digamos, para paliar esas ondas sísmicas que llegan a la superficie. Por otro lado, hay que distinguir esas dos cosas, y ya la escala Richter no se usa en sismología porque hemos avanzado, ahora estamos usando lo que se llama magnitud de un terremoto. La magnitud que escuchamos es de 5, de 6, de 7, la magnitud, como he dicho, es igual para todos. Ahora mismo en Japón se hace un terremoto y se ocurre un terremoto y se da una magnitud 7 y ese terremoto tiene magnitud 7 para Japón y para España, pero la intensidad es, como he dicho, es la manera que nosotros vivimos ese choque de las ondas sísmicas o la manera que las estructuras reciben esas ondas, ¿no? Entonces, la intensidad tiene que ver dónde estamos, la distancia del epicentro, tiene que ver también de qué tenemos debajo de nuestros pies, es la estructura del subsuelo. Entonces, es muy importante cuando hay terremotos en Canarias o en España, que la gente entra o bien por la aplicación de teléfono móvil o bien por el ordenador y si ha sentido ese terremoto, pues dar todos los detalles que necesitamos para establecer esas zonas, ¿no? Entonces empezamos de 0, que es una intensidad 0 significa que no he sentido nada y podemos llegar a 10 o más. Entonces vamos subiendo, ¿no? A lo mejor con 2 he escuchado la carpintería que se ha hecho un ruido, con 3 se ha movido la lámpara, con 4 ha caído algo de la estantería y así va la escala de intensidad, ¿no? Entonces, como he dicho, en función de esa escala, pues se pueden dibujar como el mapa que me han hablado antes, se pueden dibujar esos mapas donde se ve la intensidad que podemos tener, la probable intensidad que podemos tener en ciertas regiones, ¿no? Y eso es, digamos, la tarea que tienen que hacer los ciudadanos. Y como es algo que depende de dónde estamos, pues nosotros, de la parte de higiene, que hace la vigilancia sísmica en ese caso, no podemos generar esos mapas sin los registros de los ciudadanos, ¿no? Para terremotos que hemos tenido a lo mejor hace 400, 500 años en la península, pues estaban los registros del curra, del párroco del pueblo o de alguien importante que daba datos como y diciendo, ha sonado 3 veces la campana del pueblo, por ejemplo, o ha caído un muro. Entonces, en función de esto, se hace una
extrapolación de qué intensidad o qué magnitud pudo tener ese terremoto. Pero ahora, en la era que estamos, con la colaboración ciudadana, podemos acotar esas zonas y poder generar esos mapas y después hablar ya de probabilidad y de intensidades. Simplemente, y le agradezco que haya usted aceptado la invitación de Lanzarote Televisión, de este programa de Café de Periodista. Lanzarote, sin duda, usted la conoce porque tengo entendido que usted vive en Tenerife, ¿no? Si no me equivoco, aunque es griego, de Santorini, si me equivoco. Ahí conoció a una canaria, del Hierro se me fue al Hierro y del Hierro volvió a Tenerife, ¿no? Bueno, la conocí en Lanzarote. Ah, la conocí en Lanzarote, mira qué bien. Y señor Stavros, en este sentido, Lanzarote tiene, digo, que la configuración más volcánica posiblemente de toda Canarias. Todas las islas son volcánicas, evidentemente. Pero eso mucha gente, sobre todo turistas, creen que por ver la montaña del fuego, que tiene calor, todo el paisaje volcánico, hay más probabilidad de que haya de que surja otro volcán o que estalle otro volcán en Lanzarote que en otra isla, que en las otras islas. Bueno, ahora mismo siempre hemos hablado de que las islas son volcánicas, evidentemente, y de todas las islas, las consideramos todas activas dentro de lo que es un amplio término, ¿no? Lo de activo en volcanología significa que en una isla hemos tenido una erupción o hemos tenido otras señales de erupción los últimos 10.000 años, ¿no? Cuando hablamos activo, no solamente el Teide, que es una fumarola. Ahora mismo el Lanzarote, por ejemplo, que tiene el calor remanente de la erupción que hemos tenido hace siglos, pues se considera activa. Entonces, de toda la isla, la única que no se considera activa es La Gomera. La Gomera hemos tenido más de esos 10.000 años, porque casi 1 millón de años que no hemos tenido actividad. Entonces, que la probabilidad de tener una erupción en cualquier de las otras islas activas existe, ¿no? Ahora, hay algunas que tienen mayor, otras menor. Por ejemplo, Lanzarote, teniendo en cuenta lo que ha durado la Timafalla, la erupción de Timafalla o luego la otra erupción que hemos tenido, o en el Hierro, en La Palma, pues son de las islas que podríamos tener una erupción sin poder establecer en ningún momento, ahora mismo no podemos establecer qué momento podríamos tener esa erupción, ¿no? También en Tenerife o en Gran Canaria. Entonces, ¿por qué? Porque, como he dicho, en los últimos 10.000 años hemos tenido erupciones hasta Fuerteventura, que para muchos parece una isla que totalmente, digamos, inactiva. Hemos tenido erupciones al límite de esos 10.000 años, ¿no? Al norte de Fuerteventura. Entonces, como tal, la volcanología lo considera activo. Ahora, la probabilidad, está claro que aunque tengamos 1%, la probabilidad existe, ¿no? Lo importante ahora mismo es que todas esas islas activas tienen su red de vigilancia volcánica. Todas esas islas activas se están monitoreando de parte del Instituto Geográfico Nacional, como es el instituto que tiene esa tarea, ¿no? Por el Real Decreto. Y tanto como en el Hierro como en La Palma, cuando se ven las señales inequívocas de que algo está cambiando, no hablo sobre de erupción, porque hay que tener en cuenta que muchas veces, viendo la erupción de La Palma, a lo mejor mucha gente se asusta, ¿no? Sí. Pero yo le digo una cosa, en las islas ahora mismo, como estamos nosotros en las islas, Lanzarote incluido, con la cantidad de gente e infraestructuras que hay, no hace falta tener una erupción para tener un periodo de incertidumbre, ¿no? Simplemente teniendo 20 días de una sismicidad intensa sin erupción al final, podemos tener ciertos problemas. Entonces, son de las cosas que tenemos que acostumbrar a vivir y convivir con ellos, ¿no? Podemos tener mañana una serie sísmica en Lanzarote o en el Hierro o en La Palma, que puede durar 20 días y nunca tener una erupción, o podemos tener una erupción en años o décadas en cualquiera de las islas. Yo le he preguntado sobre todo porque hay muchos turistas que cuando van a la montaña del fuego y como ven que todavía hay calor, creen que por eso puede explotar en cualquier momento esa montaña. Eso no nada tiene que ver con la... Me imagino, ¿no? No, a ver, eso se ha visto en La Palma también, lo hemos explicado, que una vez que tenemos el material cerca de la superficie y ese material ha dado una erupción, tarda siglos de bajar esa temperatura en profundidad, ¿no? Entonces, debajo de Lanzarote, después de una erupción que ha durado lo que ha durado años, ese material va a tardar, por no decir siglos, puede llegar a 1.000 o 2.000 años para que se apague ese espectáculo en el parque nacional.
En La Palma, el cono ahora mismo, registramos temperaturas de 700-800 grados en una profundidad de 3-4 metros en el cono. En las coladas de lava todavía hay 400 grados a 3 metros, 4 metros. Entonces, todo eso pasará con el tiempo, pero necesita muchísimos años, ¿no? Pero no tiene que ver nada con una reactivación o con una nueva erupción o ningún otro cambio. Pues, señor Stavros, muchas gracias de verdad por aceptar la invitación y esperemos que algún día pueda estar aquí en Lanzarote, porque creo que usted viene de vez en cuando al tema, sobre todo en la Casa de los Volcanes, ¿no? Que es donde están los sismógrafos, ¿no? Y a ver si lo podemos tener aquí en el estudio. Un abrazo y muchas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias. Buenas tardes. Venga, buenas tardes. Bueno, Stavros Meletlidis, que es griego, como su nombre todo el mundo habrá visto. Su nombre indica. En este caso de la isla de Santorini, que creo que don Pedro estuvo usted este año, ¿no? En verano tuve el gusto de visitarla. La verdad que una isla volcánica también. Yo no estuve visitando ningún volcán. Yo sé que es la isla esta donde... Usted fue a los restaurantes, ¿no? Sí, y tampoco estuve visitándola porque es verdad que es pero que es muy turista. Esta es la típica isla donde se ven ¿Es muy empinada? Sí, muy empinada, como que el pueblo está arriba del risco y tienes que subir a través de un telecilla de estos o con burros, pero yo los burritos no los utilicé. Para llevar no, fui y la verdad es que es una isla muy turística. Y muy bonita. Y cara también, muy ¿no? bonita. ¿O no? Yo fui en el crucero año parano allí para comprar, sí, pero ¿qué quieres que te diga? A usted diga? no le sacaron el dinerito, ¿no? No, tres o cuatro detallitos, bueno, pero pues poco, creo que es una isla muy cara, creo que tiene unos casinos también muy importantes. Sí, de juego. turismo de lujo, integradas ¿no? ahí en una cuesta, están muy empinadas. Y lo que sí me di cuenta es que evidentemente han descubierto el maná del turismo, pues están haciendo prácticamente otra Santorini pegada. Pues mira. Pues nada, pues vamos ahora con nuestro invitado, pero por cierto, creo que antes de ayer se contrataron, el Cabildo de Lanzarote de Osvaldo Betancourt contrató los planes estos especiales de empleo, los ¿no? cuidadores del territorio, ¿no? Del paisaje. Evidentemente esto es algo que se ha recuperado porque esto era una iniciativa que tenía Pedro Sanginés en su momento, ¿no? Sí. Y el gran objetivo del mandato anterior, donde no pudo ser presidente, era precisamente preservar el paisaje. Y el Cabildo de Lanzarote pues ha activado estos planes, creo que son por zonas, por toda la isla de Lanzarote, unos enfocados a unos temas y otros a otros, y para intentar... 100 y pico trabajadores, ¿no? 158 y contratados durante 3 años. Durante 3 años. Hombre, yo creo que de verdad puede parecer que esto puede ser un gasto excesivo y tal, pero si una de las cosas que tiene Lanzarote que tiene que cuidar es precisamente su paisaje y ser una isla limpia. Porque llegaba un momento que empezó a ser una isla sucia de nuevo y hay que empezar. Pero no se ha conseguido que sea una isla limpia. Bueno, por ejemplo, tenemos entiendo que todavía hay mucho falta mucho. Y los servicios de recogida de basura también son muy deficitarios desde mi punto de vista. Todavía queda mucho por avanzar. Y no lo digo por los trabajadores. Igual que el tema de Sonsama. El tema de Sonsama hay que resolverlo, porque esto esté el PSOE, esté de coalición, esté el PP. Es un problema histórico que hay que resolver, que es verdad que a lo mejor... Y que nosotros vivimos de nuestra imagen. Que en la época de Pedro se resolvía mejor, pero hombre, bueno. Está claro que los anteriores estamos viendo o diagnosticando que hicieron poco. No, en este sentido lo intentaron. Pero no fueron los que quitaron los planes estos, y después los que lo quitaron. Y después otra cosa que... Los trabajadores no cobraban. Otra cosa que... Exacto. Bueno, cobraban tarde, no que no cobraban. No, estuvieron 2 meses sin cobrar y tuvo que rescatarse el servicio por parte del Cabildo a la empresa concesionaria. Por tanto, no cobraban. Lo que está claro es que van a cobrar en algún momento, pero no cobraban. Y no les daban utensilios para trabajar. Otra cosa que hablábamos el otro día también, es decir, la falta de concienciación también de mucha gente, que la gente tira de todo en los contenedores. Sí. Horrible. Que si tiras de todo en los contenedores, eres de los que tiran cosas por la ventanilla del coche. El perro y claro, fui al contenedor. Hay un problema gordo en la villa con el tema de los contenedores. Pero también de la gente. En toda Lanzarote. Evidentemente es un tema de concienciación, pero si no haces campaña de concienciación, no los pones a la vista, porque al final... Hasta silla de esta de butaca que yo digo, pues me la puedo casi llevar a mi casa. Nosotros, vamos, Pedro, que tenemos a nuestro invitado, al senador autonómico de Coalición Canaria, Pedro Sanginés. Bueno, pues ya está aquí el nuevo senador autonómico, en este caso por Coalición Canaria, Pedro Sanginés, que fuera hasta hace, hace 8 años,
o casi 10 años fue presidente del Cabildo y lo fue durante 10 años. Buenas tardes, don Pedro. 10 no, hace ya 14. Buenas tardes, no me haga usted tan mayor. Tuve durante casi 10 años y lo fui hasta hace apenas 5. Efectivamente. Esas son las cifras exactas. Bueno, don Pedro, ¿cómo le ha sentado este cargo de senador autonómico? Algunos dicen que usted es un hombre muy activo, que le gusta mucho la primera línea de la política. En cambio, algunos consideran que el Senado es un poco, no digo yo para echarse a dormir, pero sí para estar, en fin, para pasar en la última etapa política de la vida de los políticos de este país. Bueno, en el caso del último senador autonómico por Coalición Canaria, hoy es presidente del gobierno de Canarias. O sea, una excepción. es una excepción que yo espero no sea la última. No porque aspire a ser presidente del gobierno de Canarias, dicho sea de paso, pero sí que aspiro a defender los intereses de esta tierra, en Canarias en general, de Lanzarote en particular, como han tenido que hacer quienes me han precedido, mejor dicho, antecedido en el cargo, para explicar a los sucesivos gobiernos una y otra vez, lo digo muchas veces, que nuestro fuero fundamentalmente y el hecho diferencial canario y las medidas para corregir la extraordinaria dificultad que supone pertenecer a un Estado al que estamos a miles de kilómetros de sus centros de decisión y de sus cámaras, póngase el Senado en este caso, no son privilegios, sino son precisamente índices correctores. ¿Ya se está desarrollando la actividad normal en el Senado o todavía no? Lamentablemente, yo le confieso que en ese sentido sí me estoy oxidando un poco, porque no es porque no quiera, es porque no puedo. Las cámaras están suspendidas, estamos a expensas de que exista gobierno y arranque este periodo. Las cámaras tienen 2 periodos, septiembre, diciembre y diciembre a septiembre. Y no están en marcha. Pero, es verdad pero están yendo los senadores, están yendo a la... ¿no? Es que no tenemos nada a lo que ir, porque no hay ni sesiones ni hay comisiones. Es verdad que podemos desde hace unos días presentar preguntas, iniciativas, pero ahí quedan sin tramitarse porque no se las puede preguntar a nadie, ¿no? Efectivamente, porque interpelaciones, mociones. A mí, antes de hablar de tu labor como senador, Pedro, si me permites, me gustaría preguntarte por el tema de... Vamos a tener que hablar un poco de su labor como senador. Bueno, de lo pendiente sí podemos hablar, porque son muchas. Sí, pero a mí me gustaría que nos explicaras tú por qué esta situación que hemos vivido durante este verano en la isla de Lanzarote. Es verdad que se ha intentado atajar de la mejor manera posible. ¿Qué crees que es lo que se ha hecho durante 4 años? ¿Crees que el mal es pues la gestión de Canal Gestión, valga la redundancia? ¿Qué está pasando con el agua en la isla? Bueno, yo creo, la verdad, si me permite empezar por ahí, creo que es importante. Yo creo que el gobierno, a mí me está gustando los primeros pasos que se han dado en los principales asignaturas pendientes que dije que tenía y se iba a encontrar Osvaldo como presidente. Tanto en materia de dependencia, creo que el asunto esté en manos de quien yo creo ha sido uno de los mejores consejeros, como Marciano Acuña, está permitiendo que esa área social, ¿no? esa pata estratégica esté en las mejores manos y se haya recuperado al menos el diálogo social con la ONG. Y también en materia de planeamiento, usted no me ha preguntado por eso, pero nos podríamos extender quizás en otro momento de la entrevista. Creo que se están dando pasos acertados de la mano de Jesús Machín, tomando además al director de ordenación que tuve yo como presidente. Me parece otro paso muy acertado en el segundo asunto importante que tenía Lanzarote. Tiene muchos, pero yo siempre dije que eran 3. La gestión de la dependencia, el planeamiento insular y, cómo no, el agua, que es la vida aquí y en todas partes. ¿Qué es lo que ha pasado? Yo creo que algún día escribiré un libro sobre la historia del agua en la isla de Lanzarote, que es lo que me encontré hace ahora 15 años, Jorge, 15 años, que fue cuando llegué a la presidencia del Cabildo con una empresa intervenida por la justicia, que la sustrajo a quien entonces presidía la institución, al Partido Socialista. ¿Cuál fue el papel que jugó entonces como alcaldesa? Después como presidenta en estos últimos 4 años, Dolores Corujo, y secretaria general del Partido Socialista, en todo aquel proceso adjudicador, participando del negociado con el canal
gestión, buscando, junto con José Juan Cruz, quienes levantasen los reparos que entonces se pusieron al uso de los fondos que se consiguieron tras lo que después llamaron privatización. Lo digo porque el objetivo en aquel entonces era pagar la deuda de 50 millones de euros, hacer inversiones que se revelaron del todo insuficientes, 50 millones de euros que puso Canal Gestión sobre la mesa, para levantar el concurso. Claro, levantar el concurso suponía también levantar los embargos. ¿De quiénes? De los miembros del Consejo de Administración que tenían sus bienes embargados. De los muchos consejos de administración. Muchos, 1,5 millones de euros algunos miembros de Coalición Canaria y casi 10 millones de euros, todos eran representantes del Partido Socialista, algunos de ellos todavía en activo, como el alcalde. Y del PIL creo que también había algunos. Y del PIL, como el alcalde de Tía. Para inmediatamente después de levantarse el concurso, acusar a Pedro Sanginés, Dolores Cruz, al día siguiente, o semanas después, esta es la enorme y tremenda hipocresía de este Partido Socialista, de privatizar el servicio del agua, de adjudicar poco más o menos que a dedo a Canal Gestión. Bueno, esa ha sido la obsesión de esa ha sido la gran obsesión. obsesión. ¿Qué ha pasado estos 4 años? Estos 4 años lo que ha pasado es que Dolores Corujo, que en campaña, en el año 2019, prometió que iba a revisar el contrato que ella misma había adjudicado, que lo llegó a acordar en pleno, que lo volvió a prometer en campaña en el año 2023, abocó a un deterioro progresivo del ciclo integral del agua. ¿Para qué? ¿O por qué? Porque esto se sabe en el Cabildo. El objetivo de Carlos Espinos como ideólogo era, ante mi eventual candidatura, acusarme a mí, lo mismo que habían venido haciendo otra vez. Es como el cuento de la marmota, claro. Las inversiones no debieron parar en el año 2018, que era lo que estaba previsto en aquel contrato, los 50 millones de euros. Eso fue 6 meses antes de las elecciones del 19 que perdí. Estos 4 años debió haberse hecho un nuevo plan de inversiones cofinanciado por el consorcio, es decir, por los ayuntamientos y el Cabildo. Esto es algo que Osvaldo, ahora que es presidente, lo entiende mejor que cuando era alcalde, todo hay que decirlo, ¿no? Pero bueno, yo creo que ha cogido el toro por los cuernos. Osvaldo tiene al frente a un hombre muy trabajador y que conoce bien el ciclo integral, que ya estaba en la pasada legislatura como Domingo Ceja, y ahí se ha puesto sobre la mesa un plan de choque, de inversiones. Es verdad que hay muchos fondos conseguidos también bajo mi mandato, algunos ingresados en el consorcio, pero fundamentalmente para saneamiento y depuración, no así para desalación y distribución, que es el gran problema, el más acuciante. Pero bueno, en eso parece que se han puesto las pilas, que se está cometiendo lo que Dolores Corujo ni su gobierno quisieron acometer. Esto no es fácil, ya dije que era el mayor desafío que tenía Lanzarote y Osvaldo como presidente, pero creo que están sentando adecuadamente las bases y el diálogo con Canal Gestión, porque es muy fácil. Vamos a resolver el contrato y arrimar las culpas a Canal Gestión. Canal Gestión tenía que invertir lo que tenía que invertir. El resto es una responsabilidad que los ayuntamientos delegaron en el consorcio y que durante décadas se escudaron en eso para no dotar de ficha financiera aquello que habían delegado. Una cosa es delegar el ciclo y otra responsabilidad es financiar el ciclo, que es muy distinto, ¿no? Yo, Valentín. señor Sanginés, siguiendo con el tema del agua, que creo que es muy importante, yo le pongo el cuño a todo lo que ha dicho usted en relación con la gestión del Partido Socialista y en cuanto a la intención del Partido Socialista, efectivamente, no hacer nada en estos 4 años para que de alguna forma fracasara lo que fuese la gestión del ciclo integral del agua, para decir la culpa la tuvo Pedro Sanginés. Pero claro, llegado a este momento, efectivamente, Canal Gestión tenía que invertir, eran 56 millones, si no me equivoco, en los 3 siguientes años, o sea, hasta el 2018. Y a partir de ahí, se supone que ya después el consorcio, el ayuntamiento tenía que hacer inversión, como Dolores Corujo. Su intención era, pues, ni siquiera hablar con la empresa que gestiona el agua. Es más, creo que prometió, una de sus promesas en las elecciones era recuperar para el ámbito público el ciclo integral del agua. Entonces no se invierte nada. Pero claro, en este proceso uno también
pone en duda si realmente Canal Gestión ha invertido todo el dinero que tenía previsto invertir, porque lo cierto, la realidad es que se sigue perdiendo pues un 56% del agua, ¿no? Se ha invertido todo realmente, porque creo que de esos 56 millones solo hay 20 invertidos en lo que es la reparación de tuberías, y después el resto en otras inversiones, por ejemplo, que se te rompe un bastidor y que lo tienes que arreglar. Y la presa que se hizo, esto, ¿no? El gran tanque. Dolores Corujo lo prometió que iba a rescatar el servicio en las 2 elecciones en las que ha sido candidata. En las del 19 no hizo nada durante 4 años y lo volvió a prometer en las del 2023. Y ahora vuelven, que ya no están, a exigir, como el otro día uno de sus alcaldes, en este caso Alfredo Villalba, por cierto, ha denunciado que el consorcio adjudique a dedo a Canal Gestión las inversiones que se van a hacer. Yo, con todo respeto, decir eso es hablar desde el absoluto desconocimiento, por ser suaves, ¿no? Eso es como si dijésemos que los 50 millones de euros que puso Canal Gestión en la mesa para invertir, el consorcio se los adjudicó a dedo. Porque esos dineros es del consorcio, esos 56 millones eran del consorcio. ¿Quién los tiene que ejecutar? Canal Gestión. Canal Gestión no es una empresa constructora. Canal Gestión a su vez adjudica a terceros. De acuerdo con lo que le sea de aplicación en la ley de contratos. Lo mismo que las inversiones que ahora va a hacer el consorcio, el dinero que ponga, se lo da a Canal Gestión, que es que tiene que hacer las adjudicaciones. Entiendo yo que es así, no es un tema que conozca en profundidad. El procedimiento de Canal Gestión es sacarlo a concurso. Entiendo que así ha de ser. Se trata de armar ruido, de armar revuelo. Si se invirtió todo en aquello en lo que estaba previsto, la verdad es que ha habido desviaciones, ya las hubo de entrada. No sé si ustedes recordarán que colapsó el depósito, el gran depósito, ese no estaba en las inversiones previstas. Y esos fueron 6 o 7 millones de euros que se tuvieron que invertir en hacer un nuevo depósito de manera urgente. Y necesaria. Además, y necesaria. Y en aquel entonces se hicieron casi nuevas. La planta de Janubio es nueva por completo. Se quitó la que estaba y se hizo una nueva. Y gracias a eso está funcionando. Gracias a eso. Y se hicieron por emergencia también obras. Eso fue antes del canal. A Playa Blanca, de lo que era el abasto a esa zona turística. Es verdad que solo se ha reconocido una ínfima parte. Y yo creo que aquí ha habido dejación por parte del consorcio en hacer el seguimiento para la certificación y el reconocimiento. Canal dice que ha invertido 60. Es verdad que está casi todo ya, está todo bajo tierra, ¿no? Tendrán que certificarse o si no, entonces resolver el contrato, pero invertido está. ¿Que aquello era suficiente? Es obvio que no. Que no, porque no todo fue a redes. Y ahora hacen falta 90, evidentemente no era todo lo necesario. No hacen falta 90, hacen falta 200. Domingo Sea dijo el otro día aquí, sentado donde estás tú, Pedro, que en principio para dejarlo más o menos 90 millones de euros. Sí, 90 es para empezar, eso es lo urgente, pero hacen falta bastantes más. Es verdad que una gran parte, vuelvo a insistir, viene con financiación europea. Si están yo dejé ingresados 3 convenios en el consorcio, en las cuentas del consorcio. Sí, de 8 millones, 4 millones. Diste una rueda de prensa al comienzo del mandato pasado, diciendo que habían obras para el tema hidráulico que no se estaban ejecutando. Están en las cuentas. El por qué, habría que preguntarle ahora, por qué no se hicieron en estos 4 años. Pero es verdad que eso solo soluciona, insisto, y los convenios con Aquaes también, depuración y saneamiento. Y ese no es el gran problema que tenemos, ese es un problema medioambiental, pero el gran problema es el de abasto doméstico y el de riego para nuestro campo, que es a donde entiendo va gran parte de los 90 que con carácter urgente pretende invertir. Y por ejemplo el tema del de riego, que también está en veremos la planta desaladora de La Santa, porque por lo visto también se dejaron pasar los plazos y en este momento no hay financiación, y eso sí viene del gobierno central, ¿no? Sí, o de Europa incluso. Ese es, por ejemplo, Jorge, uno de los muchos asuntos que espero poder impulsar desde el Senado más allá de... Es lo que voy a preguntar, a ver, ¿qué ideas tiene usted así principales para los primeros meses? Porque también corre el riesgo, usted, don Pedro, que usted no lo sabía al principio, que se pueden disolver las Cortes. Bueno, el riesgo de que las cámaras no arranquen. Si no se nombra un presidente en 2 meses. Que no me ha preguntado usted por eso. Vamos a ver. Pero sigue siendo senador. ¿Qué pasa? Los 4 años lo tiene garantizado. ¿Seguro? Hombre, por ser autonómico. Lo explicó cuando tomó posesión. Si hubiese elecciones en Canarias, no sería el que está más en peligro sería Dolores Corujo. Exactamente. Dolores Corujo y Manuel Fajardo.
Bueno, en peligro en sentido Entre figurado. comillas, entre Quiere usted comillas. decir que ellos tendrían que ser reelegidos, no así ni yo ni ninguno del resto de senadores que, de acuerdo Autonómicos. con la Constitución, designan las comunidades autónomas. Pero bueno, la agenda canaria yo creo que se ha hablado bastante de ella. Están las urgencias, que se ejecute. Lo que ya respaldó Coalición Canaria en los presupuestos del año 2023, que tienen que ver con la reconstrucción de La Palma, con la salud mental, los 100 millones, como decía, de La Palma. Y después, ayer lo respondía Fernando Clavijo a David Toledo. Están sin ejecutar más que un 18% aproximadamente de lo que está contemplado en los presupuestos para Canarias. En virtud de esos presupuestos estamos ya en septiembre y apenas un 18%, son 100 y pico los millones de euros de este año, porque algunas partidas son plurianuales que si no se han cumplido este año se verán desplazadas. Hablamos de los convenios de carretera, del convenio de obras hidráulicas, que eran cerca de 900 millones de euros que era importantísimo para estas islas. Importantísimo en De hecho, materia de fue lo que salación. sirvió para salvar Gran Canaria, también Lanzarote en su día. Efectivamente, creo que como senador, además, Y Fuerteventura. soy de la comunidad autónoma, pero lógicamente tendré especial atención con la isla a la que provengo, entre otras cosas por el conocimiento de la Y isla. Fuerteventura, que también está igual que Y nosotros. Fuerteventura, que el problema de la salación es acuciante para toda Canarias, pero especialmente para Lanzarote y Fuerteventura. Pues eso, Jorge, hacer el seguimiento a todos los convenios en general, el de carreteras, el de obras hidráulicas, de infraestructuras educativas, el de empleo, que Canarias tiene un gravísimo problema de empleo, y por supuesto explicar una vez más que el cumplimiento de nuestro REF, como decía antes, en nuestro fuero es una necesidad para... Y después temas de puertos, aeropuertos, el puerto de Lanzarote, que depende del Estado, lo que se está haciendo ni siquiera va a permitir conectar la línea de atraque de cruceros, y estamos empeñados, tanto el presidente Osvaldo como la Cámara de Comercio, en que se pueda usar eso que se está haciendo con un enlace, con un pequeño puente. En materia de aeropuertos hay un follón. Perdón un momento, Pedro. Y el proyecto que parecía muy interesante, que usted cuando era presidente del Cabildo presentó, de realizar aquellas famosas piscinas naturales, Sí. y en fin, y dar la cara para que la gente estuviera y viviera el mar, ¿no? En este caso, en los 4 años, evidentemente, yo sabía que Dolores Corujo no iba a mover un dedo en un proyecto que no era de ella, ¿no? Pero Osvaldo, ¿se puede movilizar o recuperar ese proyecto? Yo espero además que lo haga como vocal en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria. Es un proyecto que no está descartado. Lo que se está haciendo permite a futuro todavía su ejecución. Es verdad que llegaron voces al final del pasado mandato de que como era dentro de una zona portuaria, aquello no era compatible. Yo conozco ejemplos, y ahora como senador de la comunidad autónoma les voy a poner el foco en Tenerife, en Fuerteventura, zonas de ocio y esparcimiento dentro del suelo portuario, al que Lanzarote también tiene derecho. El asunto del terno, del CIBE, yo eso es una presa que voy a coger, como diría en lenguaje canario, que no voy a soltar hasta que se solucione de una vez por todas, porque yo no sé cuánto, llevamos ya más de una década, ¿verdad? Pues sí. Hablando del CIBE en el norte, que tiene que ver con la inmigración, que por supuesto De todas maneras, es un asunto fundamental, ¿no? pero ya lo del CIBE ya da un poco, porque Sí, lo sé, no, da un poco pero lo no mismo, podemos digo, rendirnos, ¿no? más bien será para cuestiones, más que para la inmigración en sí. ¿Seguridad? Para seguridad. Para seguridad, Para seguridad, porque la inmigración ya no hay problema, porque ellos avisan antes de llegar, ya llaman por teléfono para que lo vayan a rescatar, porque ya... Bueno, no siempre, ayer murieron... Pero otros tantos, no, otros, hombre, ¿no? digo cuando están acercándose en este caso a las costas. Pedro, el tema, ya que hablamos muy por encima, yo creo que es un tema que debería llegar hasta un monográfico, el tema de la inmigración. A mí, por lo menos, como persona, sí me está molestando que no se está hablando del fracaso de la diplomacia, la política exterior, tanto de España como de la Unión Europea, para intentar primero paliar este drama migratorio, y posteriormente parece que está contento, en este caso Fernando Clavijo, porque
hay ciertos compromisos que dicen se van a cumplir, aunque yo vuelvo a insistir, yo no puedo estar contento o satisfecho de que se acepte que va a haber un recrudecimiento de la llegada o un aumento de llegada de migrantes y no se haga absolutamente nada, sobre todo para paliarlo, porque se está jugando la vida. Venga, nos quedan 3 minutos. Efectivamente, bueno, lo que ha dicho Fernando Clavijo es que ante la desidia total y absoluta de los ministerios de Interior y Exteriores con este asunto, bueno, y el propio Pedro Sánchez, todo hay que decirlo, que llegó a declarar que la cosa iba bien en materia de inmigración porque la ruta del Mediterráneo había mejorado cuando resulta que la Atlántica, la Canaria, ahí están los datos, hombre, que al menos el Ministerio de Migraciones se haya comprometido a adoptar una serie de medidas para empezar, para evitar las muertes y para seguir, para que haya una acogida a quienes logran alcanzar nuestras costas adecuadas desde el punto de vista humano, pero también de la gestión, de que sean repatriados cuando tengan que serlos quienes entran de manera ilegal en esta comunidad autónoma y en su caso haya desvíos a península, etcétera, etcétera. Es verdad que tenemos que tener fe en que se va a cumplir, pero al menos se asume el problema y se asumen compromisos. Eso es lo que está queriendo decir Fernando Clavijo frente a lo anterior. Ojalá que así sea. Como el deslinde de las aguas canarias, en los que Canarias también quiere participar, o el propio deslinde costero cambiando absolutamente de tercio, un tema muy importante en el que Lanzarote tiene un montón de asignaturas y problemas pendientes y problemas, ¿no? Venga, última pregunta. Quiero decir que el Senado depende, si usted no quiere trabajar no tendrá nada que hacer, pero si quiere, yo en cuanto arranquen le aseguro que no voy a parar. Me dan a mí que usted lo van a conocer allí. Yo, de todas maneras, lo que sí quiero es, antes de que termine la entrevista, conocer su opinión sobre qué cree que es lo que va a pasar. Yo creo personalmente que Feijóo ya ha tirado la toalla, que no va a haber gobierno del Partido Popular, y creo que va a haber un gobierno otra vez Frankenstein, como se le llama, es decir, con Pedro Sánchez, porque se va a aprobar o van a llegar al acuerdo de una ley de amnistía que no saldrá para la investidura, pero saldrá a posteriori seguro, y que el referéndum lo dejarán ahí, con lo cual tendrá la abstención de Junts per Catalunya, Pedro Sánchez. Creo que va a pasar eso y no va a haber elecciones. Yo es lo que creo. Lo que quiero saber es lo que cree usted y sobre todo también, señor Sanguinet, si cree que el hecho de que Coalición Canaria apoye a PP y que, porque el PP apoyaba la agenda canaria, puede influir en que si llega Pedro Sánchez al gobierno haya una mala relación. Bueno, yo creo que la Coalición Canaria ha sido muy clara desde un principio en que a algunos les suene a incoherente o a mercantilista. Para Coalición Canaria lo primero es Canarias y los intereses de Canarias sea cual sea el gobierno central. Lo ha explicado Cristina Valido, lo ha explicado nuestro secretario general. El Partido Popular sí nos ha llamado y atendido y se ha firmado, ya se ha comprometido a ejecutar la agenda canaria, por eso les respaldamos. También lo hemos dicho, si la candidatura de Feijóo fracasa, como todo apunta, Coalición Canaria tiene las manos libres para seguir haciendo lo que ha hecho siempre, que es poner los intereses de Canarias por delante. Yo creo que es una magnífica oportunidad para que la ciudadanía canaria visualice lo que somos incapaces y hemos de admitirlo, la impotencia de explicar al electorado canario lo importante que es, con un solo diputado, fíjense usted lo importante que podemos ser, porque dice usted que prevé nuevas elecciones y Junts se abstiene. No, que nuevas elecciones no, yo creo que no va a haber nuevas elecciones, que va a haber un gobierno de Pedro Sánchez. Me pareció entender eso al principio y al final... Con la abstención de Junts, pero que le vendría muy bien el voto de Coalición Canaria. Le vendría muy bien, ¿no? Le vendría muy bien. No es que le vendría muy bien, es que si Junts se abstiene, la llave del gobierno la tiene Coalición Canaria. En segunda votación podría salir. En segunda votación, sí, con el voto de Coalición Canaria. Sí. Con el voto en contra de Coalición Canaria, no. Y la abstención de Junts. Si Junts se abstiene, quien decantaría que tenga más votos a favor que en contra Canaria sería Coalición Canaria. Y es lo que hará, como siempre, poner la agenda en la mesa. Yo, si quiere que le sea franco, coincido con su pronóstico. Creo que el listón que ha puesto Junts está demasiado alto para que el gobierno, sin un cisma dentro del Partido Socialista, pueda acceder a esas peticiones, pero a Junts no le interesan nuevas elecciones. Hombre. Y es más que probable que renegocie o se replantee su posición de máximos a cambio de que no haya elecciones y sean otras las prebendas. Ocurre que eso tiene también enormes riesgos por la asimetría que va a producir con respecto a otras comunidades autónomas si el precio es igualmente demasiado alto. Y ahí, Coalición Canaria, la verdad es que tenemos un papelón,
realmente complicado. un papelón complicado. De todas maneras, con Pedro Sánchez ya se sabe que nunca se sabe, pero tendría que pasar algo increíble para que no sea presidente del gobierno de España. Otra cosa, ¿por cuánto tiempo? Efectivamente, lo que iba a decir, Porque que sea una legislatura limitada en el tiempo, posiblemente sea así, porque va a ser inaguantable un gobierno con tantas fuerzas políticas que cada uno va a lo suyo, ¿no? Y más sabiendo que Pedro Sánchez en cualquier caso siempre pues le gusta para él mantenerse, repartir lo que sea, como aquello de como no es de él, pues tampoco bueno, le va con tanta fuerza, le va a a ser costar. con 2 fuerzas, el resto son los añadidos estos que te apoyan. Pedro, ya no tenemos que ir, pero me gustaría antes de la cuestión, no es una cuestión agradable lo de su situación judicial, pero no sé cómo está el tema, el último, sobre todo el tema relacionado al más grave, ¿no? El del registro policial. Yo casi le iba a agradecer que no me hubiese preguntado. Nos queda un por minuto, eso. Hombre, no sé si se ha dado cuenta usted que ya nada de eso es noticia desde que Dolores Corujo y Carlos Espinos no dirigen la estrategia judicial, porque eran quienes lo dirigían, del consorcio del agua. Yo prefiero, de verdad, no cansar a la gente con esto, guardar silencio. Si le puedo decir que por lo que me llega y por los nuevos informes que ha emitido la Guardia Civil al pasar el caso del juez instructor, que tan injustamente, lo he dicho aquí, lo he dicho en los tribunales, han instruido esta causa, la cosa va muchísimo mejor. Sigo teniendo un teléfono privado y todos mis correos y dispositivos secuestrados ¿Y la cuenta corriente? y bloqueados. No, la cuenta corriente hace mucho que la audiencia obligó a la instrucción a devolverlas, pero también lo ha dicho la Guardia Civil 20 meses después, o al menos así lo interpreto yo, prácticamente, que no se entiende por qué yo sigo teniendo bloqueados mis dispositivos y mis correos, etcétera, etcétera, cuando ellos hicieron copia desde el minuto 1 para causar el menor daño posible a los investigados. Se me ha causado el máximo daño, pero bueno, eso es lo que le puedo avanzar. El resto no voy a cansar a la gente hasta que se produzca lo que yo espero. Si existe, y creo que existe justicia, se producirá, que es el archivo de solicitamiento de una causa, y a partir de ahí pues lo tendré que explicar, porque se han escrito ríos de tinta tratándose como se me ha tratado, ¿no? Fernando Clavijo, precisamente se le archivaron varias causas, ¿no? Siendo él senador autonómico, también causas políticas. El caso Grúas, por ejemplo. Que por gente del Partido Socialista, en este caso allá en Tenerife. Por cierto, simplemente, no sé si Pedro puede hablar algo, nos tenemos que ir, me están diciendo que nos tenemos que ir, pero hoy Ariagona González, que es la portavoz del Partido Socialista en el Cabildo, hizo una propuesta a Osvaldo, al presidente del Cabildo, de que siguiera adelante con el preacuerdo que había firmado Dolores Corujo con Red Eléctrica para la instalación de esas torretas eléctricas que son necesarias, muy necesarias. Yo digo que hay que tener mucho cuidado porque esto es importantísimo para el futuro, igual que está pasando con el tema del agua. Sí, ya llevamos un retraso importante. De hecho, en su época tampoco se tomaron decisiones definitivas, don Pedro, con el tema de las torretas. Sí. No las tomó el Estado, que es quien tenía que tomarlas. Nosotros el gobierno, no, pero ustedes se opusieron. Sí, nosotros nos opusimos y negociábamos con ellos un acuerdo para soterrar al menos en el paso de los núcleos urbanos. Lo que Dolores Corujo prometió, poco más o menos, es que el Cabildo se iba a echar a las espaldas de manera unilateral el sobrecoste de 8 o 10 millones de euros, creo recordar, y me parece a mí que no es ese el ¿Y cuál es el camino? Lo que voy a preguntar. ¿Cuál es el camino? Porque no es tan fácil que el Cabildo pueda gastarse 8 o 9 millones en este tipo de infraestructura. Sobre todo con las necesidades que tenemos, por ejemplo, en materia de aguas, como antes hablábamos. Yo creo que el camino es retomar la negociación para que haya el menor impacto posible, especialmente en las zonas urbanas, donde tampoco Red Eléctrica tenía previsto su soterramiento, ¿no? Bueno, pues ya veremos lo que ocurre. Valentín, muchas gracias por estar aquí, también a Pedro Martín y a Pedro Sanginés. Ya cuando empiece la actividad, se retome la actividad parlamentaria en el Senado, pues ya lo tendremos por aquí para que nos cuente esa actividad o esas acciones que usted está realizando en favor de Canarias y también de la isla de Lanzarote. Nosotros, no es una amenaza, pero mañana volvemos a la misma hora. Buenas tardes.